La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y a Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, AM Tagua en todo el Perú y también Apumaqui Estéreo se une a la red. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Tenemos muy buenas noticias desde el Perú. Ya tenemos nuevo arzobispo de Lima. Como ustedes saben, Monseñor Cipriani presentó su renuncia el día de su cumpleaños 75, el pasado 28 de diciembre, y antes de que pasara un mes, el Papa ya tenía para nosotros un nuevo obispo de Lima. De acuerdo a las disposiciones del hecho canónico, el obispo que cumple 75 años presenta su renuncia al Papa. Y lo puede dejar en el puesto por siempre o puede tomar la decisión que se necesita un cambio. Pues el Papa ha decidido muy rápidamente que se necesita un cambio. Ya se venían voceando varios candidatos posibles. Y bueno, no vamos a hablar de los otros candidatos, pero hay que agradecerle al nuncio. El nuncio de su santidad en Lima tiene la misión de proponerle al Papa los posibles obispos para cada diócesis. Y por supuesto se hacen ternas, se discuten los candidatos, se ven los convenientes, los inconvenientes y finalmente se toma una decisión. Así que Monseñor Castillo, para todos ustedes, ahora Monseñor Castillo, vamos a tener que hablar un poquito de él. Monseñor Carlos Castillo ha sido durante muchos años profesor de teología de la Universidad Católica. Es doctor en teología, por cierto, no solamente es profesor, sino doctor en teología. Y durante algún tiempo sí no pudo dictar clases, es verdad, hay que decirlo. Lamentablemente, Monseñor Cipriani suspendió el dictado de teología en la Universidad Católica durante algunos años, en los que el pleito con la Universidad Católica fue muy, muy importante, ¿no es cierto?, en ese contexto. Para el arzobispado de Lima ya no lo será más, gracias a Dios. Esa también es una buena noticia para la Universidad Católica. Y empezó, digamos, su vocación, si ustedes ven las fechas, parece ser un poco tardía, porque se ordena sacerdote a los 34 años. Pero lo cierto es que él había pasado por un largo periodo de discernimiento. Estudió en el colegio San Agustín primero, luego entró a San Marcos a estudiar sociología, es sociólogo, y fue un laico muy activo en su juventud. Fue parte de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y antes había sido parte importante, y creo que llegó a ser presidente de la IJ, que es la Unión de Estudiantes de Juventudes Católicas. Ok, en los 60, que es donde se desarrolla todo este trabajo como laico, y en los 70 había un movimiento laical muy activo, pero muy, muy activo en Lima, enorme. La Acción Católica, luego los cursillos de cristiandad, el movimiento familiar cristiano. Bueno, eso que ya no existe hoy, o que prácticamente no existe hoy, yo supongo, me atrevería a vaticinar, que va a ser muy promovido por este nuevo obispo. ¿Por qué? Porque de ahí nace su vocación sacerdotal. Él se ordena recién en el año 84, pero había tenido una actividad muy fuerte al lado de Monseñor Landázuri. Justamente esta mañana me han pasado un artículo testimonial y histórico de su relación con el cardenal Juan Landázuri, a quien, por cierto, agradece por haberlo ayudado a discernir en esta vocación y a quien conoce desde muy pequeño. Y a su lado se forma en el seminario finalmente de Santo Toribio y termina yendo a Roma para completar su formación teológica. Entonces, es una persona que viene del laicado, más de una formación de orden sacerdotal. Ustedes me van a decir, perdón, de orden, es un sacerdote diocesano, ¿no? Entonces, muchos de ustedes me preguntarán, ¿qué cosa es diocesano? Ya, a ver, ¿tú sabes, niño?
trabajas acá y no sabes qué es diocesano. Ay, Abel, ¿qué les estás enseñando a estos chicos? A ver, acá, ¿tú sabes qué cosa es diocesano? No, tampoco. Bueno, para la oreja, pues, hijito, ya escucha un rato. ¿Ya? Los diocesanos son sacerdotes, igual que cualquier otro sacerdote, todos son sacerdotes, pero no pertenecen a una orden religiosa ni a un instituto particular católico. Es decir, por ejemplo, los dominicos no son diocesanos, son dominicos. Los jesuitas no son diocesanos, son jesuitas. Pero los diocesanos son aquellos que estudian, ¿no es cierto?, todo lo que hay que estudiar para ser sacerdote y probablemente vivan en una casa particular, no vivan en comunidad y finalmente se incardinan, así se dice, ¿no?, al obispo del lugar. Ahora, si el obispo del lugar no los quiere, tienen que cambiar de domicilio. Pero normalmente, ante además la falta de sacerdotes que tenemos en el Perú, el obispo, ¿no es cierto?, los acoge dentro de su diócesis y muchas veces, es el caso del padre Castillo, ahora obispo de Lima, se les da una parroquia, ¿no es cierto? Se les asigna para trabajar en esa parroquia y algunas veces son también designados como párrocos. El padre Castillo, ahora Monseñor Castillo, es párroco de la iglesia de San Lázaro, de San Lázaro. Acá nomás, estamos cerquísima. Cruzando el puente. Cruzando el puente, nosotros estamos en el Cercado y él está en el RIMAC. Y lo que se prevé es que la, digamos, consagración como obispo se hará, me dicen, en los próximos días, pero con una ceremonia obviamente solemne, que incluirá de alguna manera también el recorrido a la parroquia de San Lázaro, donde por tantos años ha sido obispo. Desde el punto de vista teológico, perdón, obispo no, párroco. Desde el punto de vista teológico, Monseñor Castillo es muy cercano a un dominico. ¿A quién? A ver, no tienen idea. Ustedes no han leído el periódico, ¿no? A Gustavo Gutiérrez, muy cercano al padre Gustavo Gutiérrez, que lo presenta cuando es ordenado sacerdote en 1984. Evidentemente, va a presentar entonces desde su obispado, desde su mandato, presumo yo, una posición muy sólida en torno a los postulados justamente del padre Gutiérrez, es decir, la opción preferencial por los pobres, un laicado más activo, probablemente de algunas líneas pastorales para los otros obispos de Lima, porque ustedes saben que Lima, el obispo de Lima, que suele ser muy importante y muy mediático, ¿no es cierto?, está acompañado por otros 5 obispos en la misma ciudad. El obispo de Caraballo ve toda la zona norte de la ciudad, el obispo de Lurín, la zona sur, el obispo de Lurigancho Chosica, toda la zona este, y nace el obispo del Callao y el obispo de Lima. Entonces, estos 5 obispos, digamos, deberían trabajar muy unidos porque digamos, los 5 manejan 10 millones de personas que están bajo esta diócesis. Obviamente no todos son católicos ni practicantes, pero deberían preocupar en tener líneas pastorales más o menos unidas o parecidas para lograr revivir este movimiento laical que fue tan activo el siglo pasado y que hoy prácticamente se refugia en algunas parroquias, en algunas cofradías como las que tenemos acá, pero que ha sido muy activo. Y también yo estoy seguro que el obispo de Lima va a promover mucho el laicado entre los estudiantes católicos, ya sea de escuela o de universidad, porque esa es su experiencia de vida, de ahí parte su vocación. Él narra en el artículo tan bonito que estaba leyendo cómo a los 15 o 16 años ya participaba activamente en las asambleas de laicos y se le permitía hablar con toda libertad. Decía, yo era el más mocoso de todos, pero se me permitía participar. Y yo me imagino que va a tener también un mandato muy participativo, muy abocado a los laicos, a la organización de los laicos, a la opción preferencial por los pobres, que han sido sin duda, digamos, las líneas de su trabajo como docente en la universidad. Así que esta es una magnífica noticia. ¿Se vienen cambios? Sí, por supuesto que se vienen cambios, pero cambios para bien. O sea, nadie tiene que asustarse acá. Cambios para bien. La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, ha optado por ser una iglesia en camino, una iglesia que va hacia la gente, a buscar a la gente, que se pone en marcha.
Y me imagino, además, porque el Monseñor Castillo tiene una gran influencia en el Concilio Vaticano II, que esos planteamientos que se siguen discutiendo dentro de la Iglesia van a ser los planteamientos de su gestión por algunos años, en realidad, porque el Monseñor Castillo cumple este año 69, él nació en 1950, y tiene que presentar su renuncia a los 75 años. Va a estar con nosotros, si Dios lo quiere, 6 años como obispo, y después depende de la voluntad del Papa, de este Papa o del que venga después. Así que hay bastante camino, pero les diré que entre todos los sacerdotes que he consultado en estos días, y obviamente también he consultado a algunos dominicos, pues están muy contentos. Todos están muy contentos con la noticia. No he recibido ninguna palabra negativa o ninguna palabra, digamos, de preocupación. Por el contrario, hay mucha alegría. Y bueno, Lima tiene su nuevo obispo finalmente. Deberíamos tocar las campanas, ¿ah? Antes, cuando se llegaba la noticia de Roma que teníamos un nuevo obispo, o llegaba desde Roma, normalmente desde España, en la colonia, se tocaban las campanas. Acá deberíamos tocar las campanas en el campanario. Y también cuando un obispo se iba al Callao ya para rezar España, también tocaban las campanas, ¿no? Era lógico. Hubo un famoso obispo, luego del terremoto de 1746, que se peleó con el nuevo conde de Superiunda durante toda la reconstrucción. Esta historia está en el libro del historiador Walker, muy buen libro sobre el terremoto, ¿no? Dice que estaban ya todas las órdenes religiosas tan asadas con este obispo, que el día que se va al Callao, las campanas sonaron el día entero. Lo acompañaron hasta el Callao. No creo que toquen las campanas hoy día el día entero, pero sí hay que decir que es una buena noticia, que la verdad que yo como docente y exalumna de la Universidad Católica recibo con mucha alegría, porque es muy bonito que un profesor de tu universidad sea el obispo de Lima, y que además ese profesor, que también le tiene cariño a la universidad, espero termine de arreglar todos los asuntos pendientes que hay con la universidad, ¿no? Que tienen que ver con la propiedad de los bienes de el fundador, bueno, no fundador de la universidad, el gran donante de la universidad, que fue el señor Ribagüero. Bueno. Hay que decir, Rosa María, que es el arzobispo de Lima, no el cardenal, porque no, algunas personas se están confundiendo. A ver, vamos a aclarar eso, es verdad, punto muy importante. A ver, el cardenal es cardenal para siempre, porque es un título. Así es. ¿Verdad? Suena un poco pomposo, no es lo que la iglesia quiere, pero es un título que se llama príncipe de la iglesia, ¿ok? No es un príncipe en realidad, porque no hay acá una monarquía, pero se adopta ese título que viene de muy antiguo, ¿ok? Y como un título nobiliario, este es para siempre, hasta el día que te mueres. Ahora, los cardenales tienen obligaciones en el colegio cardenalicio dependiendo de la voluntad del Papa. Es decir, un cardenal emérito, porque ya no tiene cargo de obispo, ya tiene más de 75 años, ya está, digamos, para usar alguna palabra que ustedes puedan entender con simpleza, ya está jubilado del episcopado, puede ser llamado para el Papa para cumplir alguna tarea dentro de una comisión teológica. Monseñor Cipriani, por ejemplo, ocupó tareas en las comisiones de financiamiento. Entonces, podría ser llamado a Roma para alguna otra tarea que se le encargue. Pero son encargos particulares del Papa. Y luego también ese mismo cardenal puede ser llamado al colegio cardenalicio a votar para elegir un papa. En realidad el trabajo más importante, y podría ser incluso en el caso de algunos cardenales el único, es elegir a un nuevo papa. Solamente hasta los 80 años. Exactamente, ahí viene el pero no por siempre. Porque ustedes saben, y el Papa sí lo escribió en una bonita carta, digamos, ¿cómo se llama la carta? Preparándose para decir adiós, ¿no? Así es. Que las facultades humanas lamentablemente pues sufren un deterioro. Y como ustedes se imaginarán, elegir a un papa es una responsabilidad muy grande. Entonces se espera que todos los cardenales estén en perfecto, digamos, uso de sus facultades para que tengan un correcto discernimiento y puedan establecer quién será el nuevo papa. Entonces se presume que hasta los 80 años se puede tener el discernimiento suficiente para elegir a un nuevo papa. Acabados los 80 años, sigues siendo cardenal de emérito hasta tu muerte, pero ya no participas en el colegio cardenalicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, las cosas ahora han cambiado. Evidentemente, hace 30 o 40 años, 75 años, 80 años, eran, periodos de tiempo enormes, ¿no? La esperanza de vida era muchísimo menor que la que hay ahora.
Pero, y además ustedes imaginarán que todo sacerdote por formación lleva una vida pues bastante ordenada, ¿no? Entonces, sin desarreglos. Entonces, en general, tienen muy buena salud. Y hoy por hoy, la mayoría pasa esos 75 años con bastante lucidez. Pero esas son las reglas y así están establecidas. Cardenal para siempre. Salvo por un hecho muy grave que el Papa te quite el cardenal, digamos, la calidad de cardenal, ¿no? Pues sería un hecho gravísimo. Pero obispo, mientras, ¿no es cierto?, estés en el mandato, que depende del Papa, no depende de ninguna otra autoridad que no sea la del Papa. Y la valla a los 75 años es para todos. Repito, te puedes quedar mucho más tiempo que 75 años, porque así lo dispone el Papa, o cumplir los 75 años te acepta tu renuncia, es completamente discrecional y solo depende de él. El Papa vino el año pasado a Perú, estuvo acá, acompañado de Monseñor Cipriani todo el tiempo, o prácticamente todo el tiempo. Bueno, no tanto en Puerto Maldonado, donde lo vimos más acompañado de Monseñor David Martínez, pero tenía ya una clara visión de lo que estaba pasando acá. El nuncio lo informa periódicamente. Entonces, creo que ha tomado la mejor decisión para el Perú. También habría que decir que Monseñor Castillo ahora será el primado del Perú, porque con este título generalmente la gente se confunde, ¿no? Hay que explicarlo. A ver, ¿por qué es primado? Porque la arquidiócesis de Lima es la primera y tiene ese título. La primera en Sudamérica. Claro. Exactamente. Nada más que por eso. Sí. ¿Y por qué es la primera en Sudamérica? Porque acá llegaron pues los españoles y fundaron la capital. O sea, todo es histórico en realidad. La iglesia es una institución que tiene 2000 años de historia. Entonces, a veces usamos palabras, ¿no es cierto?, sin entender su significado, y a veces lo distorsionamos, ¿no? Entonces, cuando yo les explico a ustedes, los obispos en la conferencia episcopal son todos iguales. Y eligen a un presidente de la conferencia que se ocupa de asuntos administrativos, etcétera. Los convoca, discuten muchas cosas, pero todos son iguales. O sea, el obispo de Huancayo es igualito al obispo de Lima. No hay uno que sea su jefe, ¿ok? El obispo de Lima no es jefe de ningún otro obispo, ni aquí ni en ninguna parte, además. Tampoco primado quiere decir yo soy el número 1, soy el primero entre todos ustedes. Tampoco quiere decir eso. Es decir, ser obispo de Lima no te hace presidente de la conferencia episcopal, ser obispo de Lima no te hace cardenal, ser obispo de Lima no te hace ser el primero entre tus pares, nada de eso es cierto. Lo que pasa es que el obispo de Lima está, ¿no es cierto?, a mano, acá en el centro de Lima, de todos los medios de comunicación. Entonces, tiene una presencia mediática, hoy por hoy, muy fuerte. Evidentemente, en la colonia, cuando había mucho menos obispos en el área geográfica del Perú, el obispo de Lima, que no fue cardenal nunca hasta Landázuri. La primera vez que tuvimos un cardenal en el Perú fue con Juan Landázuri el siglo pasado. Juan Gualberto Guevara. Gualberto Guevara. Después viene Juan Landázuri. Que se hizo muy famoso por excomulgar a los que bailaban mambo. ¿Ya? Pobre monseñor, porque por eso lo recuerdan todos, no recuerdan ninguna otra cosa importante y de haber hecho muchas, ¿no? Pero excomulgó a todos los que bailaban mambo y la gente bailaba mambo encantada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos nuevo obispo, cada obispo tiene sus particularidades, pero creo que las que trae este obispo actualmente para Lima van a ser novedades buenas, ¿no?, importantes y buenas para revivir esa fe que aparece cuando viene el Papa, ¿no? Y el resto del año no nos acordamos, o casi no nos acordamos. Muy bien, ahora sí vamos a la pausa. Está con nosotros Walter Albán, vamos a hablar de la reforma de justicia y cómo se arrastra, ¿no es cierto?, la reforma de justicia en el Congreso de la República, de donde parece que no nace, no hay forma de que nazca. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, vamos a hablar de justicia, pero solamente una pregunta que también me han hecho ayer. ¿Por qué no han escogido un obispo para ascenderlo y que sea obispo de Lima? A ver, no, ser obispo de Lima no es un ascenso, es lo mismo que ser obispo de Huancayo. O sea, porque la gente preguntaba por Monseñor Barreto y decía, ¿por qué no se ha venido a la Lima? Porque él está muy contento en Huancayo, ya es obispo de Huancayo. Normalmente, para obispos se busca, no ha sido el caso de Monseñor Cipriani, porque él era obispo de Ayacucho, pero normalmente para obispo de Lima se busca un sacerdote.
no a otro obispo de otra jurisdicción que ya está trabajando en esa jurisdicción, en esa diócesis, ¿no? Entonces, normalmente se busca un sacerdote con Podría ser experiencia. uno de auxiliares también, ¿no? O también Sí, un ¿no? obispo Uno de los auxiliar, auxiliares. ¿no es cierto? Pero digamos, todos los obispos que se hacen la ilusión de ser obispo de Lima, bueno, pueden vivir con eso de ilusión, ¿no? Deben estar muy desilusionados hoy, pero no funciona así. Cualquier sacerdote puede ser obispo de Cualquier Lima. sacerdote, Cualquier así sacerdote puede ser obispo de Lima y de cualquier otra diócesis en el Perú. Ya que- Y también puede ser un religioso. Así Sí, es. sí. No solamente diocesano. Eso no lo quiero ni explicar porque los mareamos, ¿eh? O sea, ya si les explico que esto no me marees Ahí a lo la dejamos, gente. ahí lo dejamos. No, y obviamente cardenal puede ser cualquiera, con lo cual cardenal puede ser un laico. Un laico. En la historia hay laicos Cardenales. Sí. ¿Ya? Entonces, ya ahí me los terminas de confundir a todos. ¿Ya? No confundamos a la gente. Acá el doctor Albán me decía, hay que distinguir la arquidiócesis de la diócesis. ¿Ya? Porque son títulos honoríficos en Sí, realidad. sí. Y Lima es una arquidiócesis, por eso es un arzobispo. Cuando hay una diócesis, tienes un obispo. Cuando hay una arquidiócesis, tienes un arzobispo. De acá, Abel, que es experto en protocolo, ¿cómo era la cosa? Al cardenal se le dice su excelencia. No, o su eminencia. Su eminencia. Y al obispo, Su excelencia. O- Excelentísimo o monseñor. o monseñor. Más fácil es monseñor, ¿eh? ¿Ya? Ahora, yo tengo entendido que Monseñor Castillo es un hombre muy sencillo. Así que seguramente si le dice su excelencia, no le va a Ni su gustar. eminencia menos. Ni su eminencia menos, no le va a gustar nada. Pero en fin, vamos a ver. Bueno, doctor Albán, compartiendo las buenas noticias. Exactamente, también muy contento de esta noticia porque creo que va a marcar un cambio muy importante para, bueno, los católicos en el Perú, pero por la importancia que tiene la Iglesia Católica también en términos políticos tiene una trascendencia especial, ¿no? Bueno, hablemos de la reforma de justicia, que digamos, la Comisión de Justicia en el Congreso, mal que bien, va avanzando, lento pero avanzando, pero la Comisión de Constitución no hay forma. La señora Rosa Bartra insiste en dividir la Junta Nacional de Justicia en dos órganos. Uno, que es el Comité de Selección, como si fuera un organismo constitucionalmente autónomo, que va a poder supervisar a la Junta. Y no es ese el espíritu de la norma que hemos votado en absoluto en el referéndum. Y ahí está estancada. Claro, con el apoyo del Defensor del Pueblo, ¿no es cierto?, de Fiscalía Nación, Presidencia del Poder Judicial, están todos felices con la idea. Vamos a hacer un órgano perpetuo, ¿no? O sea, no es que nos reunimos para elegir a los 5 miembros, sino que para siempre. Y además vamos a tener un rol de supervisión del trabajo de los 5 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso sería un retroceso fatal. Prefiero regresar al antiguo Consejo Nacional de Magistratura. Porque si ese es el plan, es el control de las instituciones del Estado sobre la Junta. Y va contra el espíritu de la ley. Ahora, es un manotazo de ahogado, pero lo están dando y por supuesto dilatando la aprobación. Sin duda, yo creo que hay varias cosas por las cuales preocuparse. Lo fundamental es que esta reforma que se pretende en el sistema judicial quedaría frustrada si es que no se aprueban estas normas, pero tampoco se trata de que aprueben cualquier cosa, ¿no es verdad? Evidentemente. Y me tranquiliza haber escuchado al presidente del Congreso, Salaverry, señalar de que si la legislatura, que está pensada que concluye el 30, no ha aprobado estas normas, prorrogarían el plazo de la legislatura, un mes más. Bueno, yo creo que de pronto es lo mejor, porque también es verdad de que hay cosas que no creo que puedan pasar como están, incluso las aprobadas por la Comisión de Justicia. Por ejemplo, a la hora de hablar del órgano de control, ¿no?, o de integridad, bueno, ellos han optado por un modelo totalmente diferente al que el Ejecutivo planteó, ¿no? Y entonces hablan de una superintendencia. Pero esto tiene sus problemas y creo que eso no se ha examinado a detalle. Pero yendo al tema de la Junta Nacional de Justicia, que es el más preocupante porque ya sabemos que todo está detenido a este nivel. Así es. Nombramiento de magistrados, la destitución, la ratificación y la revisión de todo lo irregular que pudo haber hecho, que no es poco, el antiguo Consejo de la Magistratura. En consecuencia, aquí está la clave del asunto en lo que tiene que discutirse ahora.
Pero en verdad ha surgido esta propuesta absurda, un despropósito sin duda, que provino del señor defensor del pueblo de repente con la mejor buena voluntad, pero luego él trató de consensuar con presidente del Poder Judicial, con fiscal de la Nación, con el propio Contralor de la República, y entonces ahora la señora Bartra se basa en eso para decir de que hay que atender este planteo de hacer dos normas. Incluso pretendían hacer una ley orgánica para la Comisión Especial y una ley orgánica para la Junta Nacional. Así es. Esto no tiene ningún sentido, Rosa María, como se acaba de señalar. La Constitución no lo permite. Y el proyecto del Ejecutivo, incluso, lo que quería era establecer una suerte de jurado con esta comisión especial nada por más. muy breve término. Así es. Incluso la idea de la comisión, y que adoptó también el Poder Ejecutivo, digo, la comisión Wagner, ¿no? Fue la de que solo designarían, pero sobre la base de un concurso público llevado a cabo por una secretaría técnica que manejara esto en términos absolutamente objetivos, imparciales, de idoneidad de los candidatos o postulantes, y ya les daban a ellos, digamos, el resultado del concurso para que pasen a la designación. Digamos, ternas por último, ¿no? Exacto. Yo creo que esto de alguna manera se desdibujó en el Congreso cuando minimizaron este asunto de la Secretaría Técnica. Nosotros proponíamos que sea la entidad del Estado encargada de la carrera pública, que en este caso es Servir, y decidieron que no, que fuera una Secretaría Técnica que nombrara la propia comisión especial. Pero bueno, de todas maneras se mantenía la idea de que lo que se va a crear es un órgano constitucional autónomo, como está previsto en la Constitución. Por eso no se votó un referéndum. Entonces no tiene ningún sentido que le quieran dar un carácter permanente, y además no tiene base constitucional. Esto creo que es un error y nos está haciendo perder demasiado tiempo, ¿no? Ahora, hay otras, las siete propuestas, ¿no?, que presenta, justamente que emanan de la Comisión Wagner, que usted integró, que iban a cubrir varios temas diversos, pero las cuales no se termina de aprobar ninguna. Y fueron formalmente presentadas en agosto, anunciadas el 28 de julio, pero presentadas en agosto por el presidente Vizcarra. Y de ellas hay una muy importante, tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial, que son, digamos, espejo, pues son iguales, que es la Autoridad de Integridad. Es decir, ya se acabó la OCMA, ¿no? No tienen que destituir a Vicente Walde porque simplemente por ley, ¿no es cierto?, sustracción de la materia, desaparece la OCMA. ¿Por qué? Porque la OCMA probó ser un sistema que tal vez podría haber tenido algunos éxitos en algunos niveles muy bajos de la Administración de Justicia y también en el Ministerio Público, pero en realidad, por los resultados que hemos visto, pues es evidente que la corrupción dentro del Poder Judicial sigue igualita. Entonces, ustedes propusieron, con mucho acierto creo, una institución fuera del Poder Judicial. O sea, para que Otorongo pueda comer, ¿no es cierto?, sin problema, porque no son de la misma especie, digamos, ¿eh? Pero claro, si los jueces controlan a los jueces y los fiscales controlan a los fiscales, bien difícil que logres algún resultado, ¿no? Entonces, la idea es que esto fuera, ¿no es cierto?, se designara un titular y que este titular en efecto pudiera, digamos, desarrollar un correcto control. Tampoco se ha aprobado. No, y se están produciendo, como dije, algunas distorsiones allí, pero, a ver, lo que habría que precisar, nosotros no propusimos exactamente algo fuera, dijimos uno dentro del Poder Judicial y otro dentro del Ministerio Público. La gran diferencia es que quien dirija esto tiene que ser una persona con una calificación en probidad, en integridad, en compliance, etcétera. No juez supremo ni fiscal supremo, claro, con total autonomía, y que más bien pudiera sí integrar en su equipo, al lado de policía especializada, de funcionarios técnicos calificados en esta misma materia, pudiera también integrar a jueces o fiscales en cada una de las instituciones, pero que tuvieran esta especialidad, juez de control o fiscal de control, para permanecer durante un tiempo relativamente... Ahora, este titular no era ni juez ni fiscal. No, pues. Claro, pues esa era la gracia, no era pues de la misma especie. No, porque era volver a eso sería dejarlo de alguna manera como está ahora. Claro. Y claro, una de las cosas que más se ha podido conocer y hay manera de probarlo, es que lo que no funciona sobre todo es que hoy día los jueces que están a cargo de las oficinas de control, mañana, ¿no es cierto?, al siguiente año pasan a ser jueces en cualquier otro despacho. Entonces,
ahí surge esto de Otorongo no come Otorongo. Así, Es decir, pues. yo no me voy a comprar pleitos Claro. con mis pares para que luego me los abran a mí cuando Claro, yo y no esté solamente ejerciendo. eso, sino que me los hagan a mí o no me permitan ascender o me descalifiquen, ¿no? Así Entonces es. ni habla. Y el sistema de control que ahora tenemos es absolutamente reactivo y deficiente. es Es decir, reactivo a los solo medios. cuando la gente denuncia, cuando Claro. hay mucha presión de medios, por Así ejemplo, es. entonces comienzan a actuar. Y de eso creo que los resultados son muy pobres. Lo que se quiere es un sistema donde más bien todo esté pensado en términos preventivos, que pueda haber efectivamente una permanente vigilancia de todas las zonas Claro, de riesgo de y lo que, que hay en y que corrupción. esa información se pase a la Junta Nacional de Justicia para que sea un insumo para que ese juez o ese fiscal sean destituidos, sancionados como se debe. Exactamente. Yo creo, Rosa María, que en verdad estos son temas muy técnicos y lo que hizo el Ejecutivo fue tratar de presentar propuestas que eran consistentes en sí mismas. Claro, un grupo de El propuestas problema que entre- se está presentando en el Congreso es que no solamente dilatan, sino que además modifican, y modifican a veces en términos ya tan serios que lo convierten en un proyecto Frankenstein, Es que otra puede cosa. resultar cualquier cosa. Claro. Por eso creo que hay que estar muy vigilantes. Ahora, hay otras cosas, sin embargo, que yo no entiendo por qué no se aprueban de una vez. ¿Qué? Por ejemplo, se dijo que no haya más opinión de fiscal supremo en lo contencioso administrativo. Así es. Lo único para lo que eso sirve es para dilatar Nada los más. procesos. Así Y esto es. daña mucho la situación de los pensionistas. Así es. Entonces, con esto se aligeraría la carga procesal. Claro. Ahí no hay discusión. No, y Esto es lo- una y- cuestión... No, y el otro proyecto que también era interesante para la ONP, qué confusión, es el proyecto en el cual se le permite a la ONP desistirse. allanarse. Por supuesto. Ya, Bueno, ese ese es- proyecto es parte también de la recomendación de la Sí, y no lo han Comisión. aprobado. Lo que ocurre es que en aquel momento era evidente que había que hacer un estudio más a profundidad de la situación de la ONP y por eso el Ejecutivo le encargó a la ONP presentar una propuesta. Esa propuesta está, Ya está. en el Congreso desde el 17 de septiembre. Así es. ¿No es Hicieron cierto? el estudio, el número de expedientes. Eso todo. permitiría que decenas de miles de expedientes de pensionistas que hoy día están esperando que el juicio concluya podrían inmediatamente resolver su situación porque la ONP estaría en capacidad de desistirse de todos esos procesos. Y no solamente eso, sino que también no litigar. O sea, les permite no litigar. Así es. O actualmente el Estado está obligado a litigar. Porque si no litigas, te coludiste con el pensionista para darle algo que no le correspondía. Y bajo esa obligación no les queda más que cualquier reclamación llevarla al Poder Judicial. O sea, Así es. se resuelve administrativamente, incluso favorablemente al pensionista, y tienen que llevar el litigio de todas maneras al Poder Judicial. Un disparate. O sea, sabiendo perfectamente que por jurisprudencia Así del es. propio Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, van a perder. O sea, Claro. la ONP va a perder. No, y la ONP no quiere llevar esos juicios. Y no quiere llevarlo. Pero la ley lo obliga. Pero la ley lo obliga porque cada desistimiento requiere de un procedimiento burocrático enorme y tiene que tener resolución Se especial sufre, claro. del titular del pliego para cada caso. Esta ley lo que hace es decir, no se requiere esa autorización especial y todo aquello que sigue estos patrones, entonces... Así es. No es para permite. todos, ojo, nunca falta el sapo, ¿no? Claro. Pero hay unos límites bien Pero la claros. propia ONP ha hecho el estudio Sí. y son alrededor de 30.000 expedientes que estarían resueltos al día siguiente que se apruebe esta norma. Así es. ¿No? Y esto, imagínense ustedes, proyectado a cada año. O sea, el stock de expedientes viejos que tiene la ONP se ha ido reduciendo con los años. A mí me han presentado los cuadros y todo. Y efectivamente, un buen trabajo administrativo ha reducido. Pero el problema que ellos tienen es que todavía tienen algo así como 100.000 expedientes en stock. Así es. Y que podrían reducirlos casi a la mitad con esta norma. 48% es Así lo que es. pueden reducir. Exacto, Ujú. casi a la mitad con Entonces, esta norma. Porque no están se perjudicando explica- a gente, a pensionistas. O sea, ¿cómo puedes diseñar una política? Está lista, está la norma, está todo, y al Congreso no le da la gana de favorecer a los pensionistas, que es la gente más vulnerable que hay en el Perú. ¿No? Entonces, y esto es una, digamos, una solución que no arroja más costo para el Estado, porque estas personas ya ganaron su derecho administrativamente. Es una cosa de locos. Así es, o sea, por eso es que podemos apreciar que hay una desidia, hay una situación en la cual como que de mala gana trabajan Claro, algunos congresistas. mala gana, y esta efectivamente. es a mí me parece que el perfil perfecto de quien representa esto es la señora Bartra, Sí, pues. que además sale a decir con un cinismo inadmisible, ¿no es cierto? Que cómo pueden decir que no está trabajando si están trabajando todos los días, pero no prueban nada.
Claro, yo puedo ir a trabajar, yo me puedo sentar y calentar el asiento, pues me pongo a empollar el proyecto, mucho está empolla y empolla el proyecto, pues, pero no nace el huevo, nunca se abre el huevito, no sale el proyecto. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillamamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, tenemos algunas preguntas. Dicen varios, ¿con la nueva conformación de comisiones esto puede mejorar? Bueno, esto es como, ¿con un nuevo obispo las cosas pueden cambiar? Sí, pues con un nuevo obispo las cosas pueden cambiar, pero eso no sabemos, lo de las comisiones no sabemos cuándo ocurra. Bueno, se supone que el lunes tienen la Junta de Portavoces. Así es. Y ahí se va a zanjar este asunto, porque la pretensión que tienen el fujimorismo y el APRA de que todo se difiera a julio, ¿no? O sea, a la próxima legislatura, Así es. absurda. O sea, en realidad la situación amerita un cambio cuanto antes. Y si ya se ha producido por fin el reconocimiento de nuevos grupos parlamentarios, nuevas bancadas, es el momento de hacer esas modificaciones. Me da la impresión que también otra vez la señora Rosa Bartra con el tema de que o sea, lo que quieren señalar es que está pendiente el informe de la Comisión de Constitución para interpretar lo que dijo el Tribunal Constitucional. ¿De dónde han sacado eso? ¿Dónde en la Constitución dice que las sentencias del Tribunal Constitucional las interpreta la Comisión de Constitución? Por Dios, y lo tienen esto desde hace un montón de tiempo. Claro, y además, si querían interpretarlo, ¿por qué no lo hicieron antes? Ahora, toda dilación pues termina, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, no hay plazo que no se cumple, ¿no es cierto? Y no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni pueblo que lo aguante. O sea, esto va a cambiar. El problema que puede suceder, que sí lo temíamos del año pasado, es que al remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, te pases 2 años sin nombramientos, sin ratificaciones, sin destituciones, sin ninguna capacidad de sanción. El problema con Chávarri era ese, que no había una vía constitucional porque se había removido el Consejo Nacional de Magistratura. Y porque el Congreso no quería actuar. Por eso, digamos, con un Congreso renuente a cumplir sus funciones, por lo menos tienes otro órgano constitucional que las puede cumplir, pero no habiendo ese otro órgano constitucional, estamos atrapados. Y la Constitución no está pensada para que estemos atrapados al capricho de un grupo político. Entonces, ¿alguna situación transitoria es posible o no es posible? ¿Respecto del Consejo? Respecto al Consejo. No me parece, no creo. Yo por eso creo que sí es fundamental que dentro del paquete de normas que están pendientes prioricen la que toca al a la Junta Nacional de Justicia ahora, pero que esto se haga con el mayor cuidado para que no se produzcan pues distorsiones tan serias como las que estamos comentando respecto a dos leyes. De ninguna manera. Yo creo que hay que retomar el rumbo. Claro, ahí el presidente tiene que observar. Observa y si insiste hace cuestión de confianza contra la insistencia. No quedaría otra, porque definitivamente ese es un tema clave, ¿no? Claro, y absolutamente están, clave. No sé con qué intenciones, pero la verdad no solo es dilatar, sino es transformar prácticamente la institución. Ahora, ¿ustedes trabajaron todos estos proyectos en qué? ¿10 días? En 12 días. 12 días. Claro, 12 días hicieron todos los proyectos que se están debatiendo desde agosto. ¿Ya? Entonces, no es que les haya faltado tiempo y no es que hayan mandado unos proyectos mamarrachentos, que esas son siempre las excusas de la señora Bartra. Tiempo les ha sobrado. Mamarrachento no tiene nadie. Como es importante entender, cuando tú mandas 7 proyectos de ley y emanan de una misma comisión, tienen consistencia entre ellos, pues porque si no, no habría forma de presentarlo. Entonces, si aprueban 2 proyectos y no se ocupan de los otros temas, hacen una reforma inconsistente que lamentablemente siempre ha sido el problema en el Perú. Pero siempre ha sido el problema en el Perú. Y lamentablemente tampoco podría obtenerse a la larga facultades legislativas para normar algunos asuntos propuestos. Pero el problema es que cuando tienes una ley orgánica, tienes que pasar por el Congreso. Entonces, tiene que pasar la Junta Nacional de Justicia por el Congreso. Lo usual en estos casos, Rosa María, es de que por ser temas tan técnicos, Así y acá es. el Ejecutivo era el que había planteado la reforma judicial, el Congreso debió limitarse a
en todo caso, modificar mínimamente aquello que pudiera parecer oscuro, absolutamente necesario. Claro. Pero por lo demás es darle pase a eso. De No, lo no lo contrario, aceptan, pues el señor se Mulder dice que ellos no convierte- son partes del Ejecutivo y que no les van a cercenar su derecho. La historia republicana del país es que cuando se trata de normas técnicas, Así es. se, A ver. se sigue ese trámite. Pero para que nos entendiera la gente, ¿ustedes creen que el Congreso puede aprobar un Código Civil elaborado por el Congreso? ¿Un Código Civil o un Código Penal? Le meten mano 100 veces a lo largo de su vida, pero los 3 códigos civiles que ha tenido el Perú no han emanado del Congreso. Son comisiones Y- que crea el Ejecutivo Así es. y que luego se presentan como una propuesta ya para reformar. Y entonces, claro, el Congreso a veces hace algunas Claro, pequeñas variaciones. se forma una comisión revisora. ¿No es cierto? Pero esa es la historia. Y finalmente se aprueba el 90% lo que Claro. vino del Ejecutivo y Así es. algunas ¿Por modificaciones. qué? Porque, por ejemplo, el Código Civil, para que tengan una idea, tiene más de 2.000 artículos. Eso no lo sabe nuestro público. Entonces, para que sea consistente 2.000 artículos, tiene que trabajar una comisión dedicada a tiempo completo a que haya esa consistencia entre todos los libros del Código. Así es. ¿Ya? Igual en el Código Penal. Sí, ¿cuál ha sido el problema hoy con el Código Penal? Que desde que se aprobó en 1991 ha tenido 500 modificaciones y el Código no tiene ni 500 artículos. ¿Ya? 500 modificaciones y no ha tenido ni 500 artículos. Entonces, claro, al final te queda un Pero, Frankenstein. Rosa Por María, eso es que... si eso es para los códigos, Así es. con mayor razón cuando hablamos del sistema De judicial, todo el sistema de ¿no es cierto? justicia. Entonces, el pretender hacer de todo esto un debate amplísimo y que se pueda modificar cualquier cosa, Claro. es crear estos Frankenstein. Como dicen, muchas manos en un plato hacen un garabato. Hay que tener por eso cuidado, porque si bien necesitamos estas normas, no pueden salir de cualquier forma. Y esto obliga entonces a que se pueda revisar bien qué fue lo que originalmente se quiso plantear y en qué medida tiene sentido hacer algunas variaciones, pero no más allá de eso. Claro, y además el problema es que, a ver, tal vez ustedes no lo entiendan ahora porque es un poco abstracto, pero resulta que yo meto un articulito bien contrabandeado y me traigo abajo todo. Fíjate lo que pasó con la bicameralidad. Una oportunidad perdida por un contrabandazo. ¿Ya? Así, le quitan al presidente las facultades para hacer cuestión de confianza de contrabando, o sea, un articulito modificado en algunas partes y, claro, el presidente y todos los que leemos no somos idiotas, nos dimos cuenta del contrabando y efectivamente una reforma que era deseable y que era importante y que ojalá pronto se haga, se vino abajo. Ahora, tuvimos la oportunidad de frenarla, pero la mayoría de las veces no, porque el Congreso aprueba y esto nos llega a los ciudadanos como está. Y ya no hay nada más que hacer. Y algo que hay que destacar allí, en realidad nunca ha sido muy popular la propuesta de crear otra vez una Cámara nueva en el Congreso. Nunca. Pero esta vez, por la legitimidad con la que llegaba el presidente Vizcarra con esta propuesta para el referéndum, por primera vez las encuestas indicaban de que Que sí, una podía mayoría podía ¿no es cierto?, lograrse. estaba a favor. Podía lograrse. Entonces era la oportunidad. Ah. Y ahí es donde mezquinamente hacen esta variación dentro del Congreso e introducen... Y realmente mezquinamente, contrabando, porque ¿no? esa norma favorecía a los actuales congresistas que Por supuesto. podían postular como senadores. Ellos mismos se pusieron el cuchillo, o sea, solitos. Esa es una cosa de locos. Y el problema es que esto ha sido recurrente en este Congreso. Desde el año 2016 estamos en el mismo problema. Ahora, hay que señalar ahí que no es todo el Congreso, ¿no es No, cierto? no. Hay un grupo particular que además... Porque lo que quisieron hacer fue en buena cuenta que la norma de Mulder que habían conseguido, hace digamos, constitucional- primero modificar el reglamento del Congreso y que esto finalmente por fin el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Así es. Entonces lo querían recuperar a través de esta De una modificación, norma ¿no? constitucional. Y yo le dije, además era curioso, ¿no? Porque mucha gente de buena fe, ¿no? Que quería salvar la bicameralidad, pero después se cambia. ¿Después se cambia? No, papito, yo conozco este país. Después no se cambia nada. Acá todo lo provisional es perpetuo. Así es. Así que no había forma. Ahora, ¿qué perspectivas tenemos hoy de que se logre, no les digo al 30 de enero, pero tal vez al 28 de febrero, que se logre la reforma? Yo creo que sí. Creo que hasta ahora hemos asistido a a una situación en la cual a trompicones y con muchas resistencias y con grandes riesgos de que las cosas se vayan por el barranco, sin embargo se ha podido ir avanzando en base a presión. Creo que hay que seguir Pero presión presionando. popular. Presión popular y también presión, en este caso, del Ejecutivo y de los medios, ¿no? Claro. Ahora, ahí creo que los académicos como usted tienen una gran labor porque hay que explicar
asuntos técnicos en un lenguaje muy sencillo a mucha gente que, le digo, hasta hace 6 meses no tenía mucho interés en la Constitución. De mí se burlan mucho. Dicen, siempre Constitución, pero pues, si todo está escrito ahí es facilísimo. Bueno, cuando hablamos de ciudadanía, ¿no es Claro. cierto? Estamos haciendo alusión a esto que yo creo que está ocurriendo ahora en el Perú. Por primera vez la gente comienza a interesarse en cosas que antes no las entendía y no le preocupaban. Creo que antes, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, muy poca gente sabía que Yo existía tenía o para qué una podía productora que servir. me decía, ese tema es mata rating, pues por favor. Yo decía que no sabe lo importante que es. No, eso mata el rating, a nadie le interesa. Esos son los que eligen a los jueces. Pero claro, no todos los peruanos tienen un juicio, no todos los peruanos ni desean pasar por el Poder Judicial. Ujú. Entonces, mientras no me afecte a mí, ¿qué me importa? Hasta que te das cuenta que sí te afecta a ti. El cambio que se ha producido es muy importante. Estas movilizaciones no son o no han sido, digamos, solamente espontáneas o por tratar de seguir determinado tipo de lemas. Lo que pasa es que por fin la gente comienza a entender qué cosa es el fiscal de la nación, cómo se diferencia esto del Poder Judicial o por qué es tan importante un órgano que va a nombrar a los jueces. Creo que todo esto está construyendo ciudadanía en el país y es parte de lo que tendremos que aprovechar también en una Además, coyuntura como esta. yo soy menor que el doctor, ¿ah? Pero yo Por supuesto. no recuerdo, de repente me corrigen, una manifestación en favor de un fiscal. ¿Alguna vez? Jamás. Que yo Jamás. recuerde, ¿no? Que la gente salga a protestar a la calle porque remueven a un fiscal. Yo o a creo dos que fiscales, menos. eso es la muestra de lo que estaba señalando hace un momento, ¿no? Creo que ahora la gente ha comenzado por fin a tratar de entender mejor estas cosas. Por supuesto que no se puede meter a todo lo técnico, pero sí a por lo menos gruesamente tener claras las distintas funciones y a distinguir quiénes están a favor del país y quiénes están jugando en contra, ¿no? Terrible. Bueno, nos tenemos que ir. Ah, no. Todavía no. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Momento de pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, hay también la expectativa de que una vez que todo esto se apruebe, la corrupción va a terminar. Y hay que bajar las expectativas al público, porque la corrupción está dentro de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y no es que estas reformas van a acabar con la corrupción, es que nos dan mejores armas para combatirla, que es una cosa diferente, ¿no? Porque cuando tú no puedes combatir determinados actos de corrupción, porque no los puedes combatir, entonces, porque no tienes las armas para combatirlo, estás atado en manos. Pasó con la salida de Chávarri. O sea, ya Chávarri venía cometiendo delitos ya en público, pues, ¿no? Y al último fue cargar con las cajas desde la oficina del asesor o qué sé yo. Pero, digamos, no se podía hacer nada. La desesperación de todos era que no se podía hacer nada porque no tenían sus instrumentos legales. Porque si hubiera habido Consejo Nacional de la Magistratura o hubiera habido un Congreso diligente, hacía mucho tiempo se hubiera ido, hubiera sido sancionado constitucionalmente. Ante esto, todas estas propuestas, supongamos que se aprueben todas en las mejores condiciones posibles, ¿van a acabar con la corrupción en el Perú? Definitivamente creo que es crear condiciones para poder luchar contra la corrupción. Yo quiero rescatar en esto, Rosa María, cómo, por ejemplo, la imagen del Poder Judicial o del Ministerio Público para el común de la gente eran instituciones absolutamente corruptas, Así ¿no es es. cierto? Pero estamos pudiendo apreciar, como ocurrió en la época en que cayó el gobierno de Alberto Fujimori, Ujú. que cuando se crean las condiciones aparecen buenos fiscales Sí. y buenos jueces. ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, gente que está como arrinconada en su propia institución porque los mafiosos controlan. Así. Lo que ahora ha pasado es que este terremoto ha permitido que esa costra mafiosa se remueva Claro. y comienzan a surgir entonces otros liderazgos, otro tipo de actuación, y creo que la sociedad civil tiene que estar muy próxima a esto. No hay que bajar la guardia, tenemos que ver la manera de que lo que se está comenzando ahora continúe y logremos erradicar corrupción del sistema, ¿no? Claro, ahora, es curioso porque los jueces sí saben quién es quién. Por supuesto. Y los fiscales también. Como hemos estado acá con el fiscal José Domingo Pérez, nos dijo, bueno, hay cosas que todos sabemos, pero que como no las podemos probar o no podemos litigar en ese campo, no la vamos a tener que tolerar. O sea que sí las saben, todos saben quién es quién. Lo increíble es que sabiendo quién es quién, votan para presidentes de cortes superiores, como decía Walter Ríos,
hay que mantener la hegemonía. ¿Se acuerdan? Ya, igualito. Y estos mafiosos mantienen la hegemonía, en efecto. Claro, pero lo hacían con el apoyo del Consejo de la Magistratura. Ah, por supuesto. ¿No es cierto? O sea, fijémonos en lo que hizo el Consejo de la Magistratura últimamente. O sea, ¿quiénes fueron los jueces supremos elegidos por el Consejo de la Magistratura? Nada menos que precisamente Inostroza Y Chávarri. y, bueno, Chávarri Exacto, en el Ministerio Público, pero en el Poder Judicial Ángel Romero. Ángel Romero. Que estaba anunciado como nuevo, o sea, él Que probablemente según- sería hoy día el presidente del Poder Judicial. Claro, ¿no es claro. cierto? Si no hubiera hecho terremoto, Así hubiera es. sido el presidente del... Es como, además, Ángel Romero ha sido personero, pues, de Alan García, ¿no? Y además O sabemos sea, que tiene una vinculación directa con el Partido Aprista. Es igual como Vicente Ugalde, que dice que no tiene filiación política. Perdón, un momentito. además son gente con una trayectoria muy cuestionada. Así que es. Uno Y ese es examina el jefe del OCMA. ¿por qué los dejaron fuera del Poder Judicial, no es cierto? Y Claro. los dejaron fuera por graves irregularidades en su gestión como magistrados y han vuelto Exacto. al Poder Judicial por mandato del Tribunal Constitucional. Así es. Pero del Tribunal Constitucional que también tenía una fuerte influencia del APRA, ¿no es cierto? No, que no era poca. No o era sea, poca, no era por poca. supuesto. No Y era entonces, poca. ¿cómo es que esas personas pueden continuar todavía, ¿no es cierto?, en funciones tan importantes? Pero creo que, como dije, claro, los cambios no son pues de un día para otro, sin embargo se está progresivamente develando cuál es la realidad de esta situación. Bueno, Walde Jauregui se está mostrando solo. Sí, con no todo había, lo que está no, haciendo había, ahora. no había mucha necesidad de empujarlo. ¿Ah? O sea, no. Ha dicho que llamar por teléfono a un fiscal vocal supremo para pedirle que, ¿cómo se llama? Bueno, coloque a su allegada, no es tráfico de influencias. No. Eso es lo normal en las cortes. Ah, bueno, caramba, no sabía que era lo normal. Claro, si las cortes cambian todos los años, ¿no es cierto? Y tienen personal contratado, tienes esta situación. Entonces las cortes no deberían cambiar todos los años, no deberías tener contratado, y lo que debería hacer la Junta Nacional de Justicia es nombrar una Corte Suprema completa sin provisionales. Eso, reduciría bastante la corrupción, les digo, ¿eh? Harto reduciría. Pero si los provisionales tienen que subir de las salas superiores todos los años al gusto del presidente de la Corte Suprema, al gusto, porque así es el sistema, ustedes pensarán qué difícil entrar. No es difícil. ¿Ya? Entonces, claro, al señor Inostroza le dieron una sala con 4 provisionales que sabían que no iban a volver el año siguiente si no se portaban bonito. Ujú. Entonces iban a portarse bonito, pues. Es increíble, ¿eh? Ahora, lamentablemente sí, durante muchos años estos procesos de selección no tenían ninguna, injerencia mediática, ¿no? A nadie le importaba. Muy poca gente se preocupaba del asunto. Bueno, yo quiero decirlo, IDL. Cruz Silva, que lo hemos tenido acá Cruz también. Silva hizo de esto una campaña y desde Proética tratamos de apoyar esta cuestión de que miráramos exactamente lo que estaba pasando. Ese concurso en el cual ganó Inostroza y Ángel Romero fue fraudulento. Sí, claro. Fue un concurso manejado ya de antemano para que ellos resultaran los ganadores, Claro. y no se quiso hacer ningún tipo de revisión. Cruz de- Silva publicó un libro que es del 2015, ¿ah? Que se llama Paren la farsa. O sea, Claro. esto se ha estudiado, publicado, pero a nadie le importaba. Ujú. Y qué bueno que ahora a todos les importe, porque de verdad que eso es lo que va a hacer el cambio, que la vigilancia ciudadana continúe en esas instituciones, porque si no, no vamos a tener un poder judicial decente. Y si a ustedes les parece que Lima es bastante indecente, no se imaginan lo que es el resto del país. O sea, si el Callao nomás han un habido escándalo. momentos en que mafias manejaban cortes. Por Claro. ejemplo, el señor Orellana Ah, sí. tenía controlada la corte de Ucayali. Sí. Y cuando la investigación que se seguía contra él para poderlo judicializar el caso sea, había avanzado lo suficiente, él consiguió que mediante una acción de garantía en la corte de Ucayali Claro. se ordenara que pare la investigación y le entregaran todos los expedientes Todos donde los- aparecían los nombres de las personas que eran pues testigos protegidos, Claro, ¿no? La bien colaboración bonito. eficaz, Felizmente etcétera. el juez de Lima no le hizo caso a ese amparo. Bueno, estuvo esto a punto de quebrar toda la investigación. Sí, Yo claro. estaba en ese momento en el Ministerio del Interior y conozco Claro. un poco los detalles del asunto. Claro, pero esa era la eh, típica, te conseguías una corte, tú estás en Lima, pero te conseguías una corte bien lejana de Lima y ahí amparo y cautelar. Y por supuesto te daban la cautelar el primer día y ya está, pues. ¿Y por qué te la daban? ¿Ah? ¿Qué tenía que ver el de Ucayali con Lima? Ay, pues,
Cuando se produjo la requisa de este oro ilegal, ¿no Claro. es cierto? Las barras de oro, Así es. esto estaba en Talma, con una incautación provisional sí, por sí. parte de la SUNAT. Así Y es. cuando la SUNAT se preparaba a pedir ya la confiscación de esto, bueno, llegó en avioneta un día viernes una resolución de la Corte de Ucayali ordenando que le entreguen todo precisamente a Orellana, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? Le entregaron todo, pues, porque había orden judicial. Pero no esperaron ni 24 horas, no dijeron, bueno, regrese el lunes, no, que hoy día no hay personal. No. En el acto le entregaron todo el oro y se los cargaron. Ya, no, pues, ¿no? Esas cosas, es como, no sé, gente que interpone un habeas corpus un viernes y el sábado está saliendo del penal. Claro. ¿Ya? El caso de Caracol, ¿no? Varios, Bueno, además. no exactamente así, pero efectivamente él salió un sábado del penal, Claro. ¿no es cierto? Porque ya había una orden que se sabía que llegaba el lunes para que le amplíen la pena y Claro. continuara preso. Preso. Y bueno, después de un expediente muy cuestionado, porque un expediente, digo, dentro del INPE, Así es. donde le reconocían pues trabajo dentro del penal, Claro, sí, y estudios, y claro. todos los informes favorables para que le pudieran dar ya su... Claro, asistencia a misa, todo tenía. Ay, libertad. de verdad, pues, o sea, tienes buena conducta, el precio ejemplar, ¿no? Y ha hecho de todo en la parte, no importa, estudia, trabaja, buen ciudadano, buen padre de familia, su familia lo visita, decía, pues ya, informe socioemocional, perfecto, 20, y se va, además de un día para otro. Increíble. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Hoy tenemos justamente Misa del Señor de la Misa del Señor de la Justicia. Solamente una preguntita para el doctor. Hay una inquietud en el público, varias veces se ha repetido esta pregunta. El Tribunal Constitucional, lo que manda el Tribunal Constitucional no es para cumplirlo. ¿Para qué tiene que ir a la Comisión de Constitución? Algo dijimos hace un momento, Sí. es absurdo, se han inventado esto, ¿no? O sea, se lo dieron a la Comisión de Constitución, la señora Bartra entonces recibió el encargo muy entusiasta, lo ha mantenido meses sin ningún trámite ni opinión, y ahora que se tiene que aplicar ya esta decisión, entonces dicen, no, que hay que esperar el informe de la Comisión de Constitución para ver cómo se tiene que aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional. Esto es un invento absurdo y por supuesto una manera más de tratar de frenar los cambios que en este momento son indispensables, ¿no? Así es. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, vemos Rosa María. el día lunes, El lunes. con más noticias, por cierto, del nuevo obispo de Lima, más información. Y esperamos tenerlo pronto acá. Para justamente La hablar. próxima semana lo tendremos que tener acá. Ah, sí. Sí. Es Él una promesa. estudió mucho de Bartolomé de las Casas, su ¿no? tesis De es- manera que, claro, está muy vinculado, me imagino, también a los dominicos. Mucho, felizmente. Estamos bien con el obispo. Muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos el lunes. El lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.